Hay algo que siempre le admiré a mi hermano Pedro, y también quizás algunos niños lo tengan, y era esa capacidad desde la inocencia de saberse relacionar, de conversar con otras personas que eran mayores que él. Era esa capacidad, ese sentimiento natural de preguntarle a alguien cómo le había ido en el trabajo, de conectarse con una persona que posiblemente era de otra condición para saber cómo estaba, para saber si algo le había gustado, para entender cómo funcionaban las cosas. Creo que mi hermano, especialmente cuando era niño, y otras personas tienen ese don natural de la empatía. Estas personas entienden que todos somos únicos y que ponernos en el lugar de otros nos ayuda a nutrir la vida. Contar con esa capacidad de identificarse con alguien, de entender su dolor, de comprender cuáles son sus necesidades o qué mueve a esa persona, va mucho más allá que simplemente poner simpáticos emojis en redes sociales. Tener la habilidad de percibir, comprender y sentir las emociones que otras personas experimentan requiere de un amplio conocimiento propio. Requiere además de romper barreras invisibles y dejar miedos y muchas veces sesgos. Para hablar de cómo la empatía nos ayuda a crecer como personas y a nutrir nuestra vida, en este episodio nos acompaña Andrés Aguirre. Es como su nombre lo dice, empatar, empatos es entrar en una relación de sensibilidad afectiva del uno con el otro, y es una relación que implica un acogimiento y un entendimiento. Hola, te damos la bienvenida a Historias que Nutren. Conversaciones valiosas que te ayudarán a nutrir tu vida en lo físico, lo mental y lo emocional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Andrés Aguirre es autor del libro El reto de ser persona. Cómo poner el alma en la vida diaria. Es médico especialista en gerencia hospitalaria y se desempeñó durante 22 años como director general del hospital más grande de Medellín, el Hospital Pablo Tobón Uribe. El doctor Aguirre es hoy conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre servicio y liderazgo. Además, siempre presenta en sus charlas el tema de la empatía como una de las habilidades fundamentales para el relacionamiento y conexión con los demás. Es uno de los 100 líderes colombianos con mejor reputación según el estudio Merco. En 2021, el periódico El Colombiano lo nombró como un colombiano ejemplar. Andrés Aguirre, la empatía para nutrir la vida. Ya estamos con nuestro invitado Andrés Aguirre en esta nueva entrega de Historias que Nutren. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en nuestro podcast. Gracias, Santiago, una alegría, y bueno, vamos a conversar aquí sobre el tema que me plantees. La palabra, yo creo profundamente en el valor de la palabra. Somos seres Sí, hablantes, sí. y volver a recuperar ese sentido de hacernos preguntas relevantes, darnos respuestas profundas, no triviales, van a marcar nuestra vida y para bien. Así que muchas gracias por contar conmigo para esta conversación, Santiago. No, gracias a ti. Y de hecho aquí hay una pequeña muestra, una primera muestra del tema de este episodio, que es la empatía. Y es simplemente tú ponerte como en los zapatos de una audiencia que posiblemente quiera entender más este concepto. Así que muchas gracias de verdad por la empatía. Y podemos empezar definiendo este término. ¿Cuál es tu definición, la que más te gusta de empatía y por qué es importante que la tengamos los seres humanos? Bueno, tengo que hacer una breve historia. Me gusta mucho profundizar en el sentido de las palabras y especialmente de su origen etimológico. Hay palabras que están relacionadas: apatía, simpatía, antipatía y empatía. Ahí que tenemos esas cuatro. Las cuatro tienen una terminación que es patía, que viene del griego patos. Patos en griego es temperamento, es la manera natural como nos
comportamos y nos afectamos. Para que entendamos, un temperamento es como si preguntáramos cuál es la forma natural que tiene para responder un perro de la raza Rottweiler. Todos sabrán, la mayoría, que es un perro agresivo. Ese es su patos, esa es su manera de ser. Bueno, y entonces de ahí se derivan las cuatro palabras. Arranquemos por la apatía. Ahí tiene una combinación con un prefijo latino que es el prefijo a, que es sin temperamento, podría uno decir, el indiferente, el que, para decirlo como a lo colombiano y a lo paisa, el que todo le chorrea, no le importa nada. Ujú. La antipatía es ese temperamento que rechaza a los demás, que genera un distanciamiento. La simpatía es, como su nombre lo indica, sim, es cuando nos sentimos unidos a alguien. Pero yo voy a hacer aquí un paréntesis. Alguien nos puede ser simpático sin que ese alguien sepa que nos es simpático. Vemos una película, nos sentimos, digamos, con alguna sintonía con alguno de los actores y las actrices y tenemos esa sensación de simpatía, ¿sí? O estamos escuchando una conferencia y alguien de los que está hablando me puede caer simpático, pero insisto, ahí no hay una relación entre dos. Es un sentimiento que uno puede autogenerar sin que el otro sea consciente de él. Cosa que no sucede con la empatía, que es como su nombre lo dice, empatar, empatos es entrar en una relación de sensibilidad afectiva del uno con el otro. Y es una relación que implica un acogimiento y un entendimiento. Entonces, eso es la empatía, es conectarnos desde un punto de vista de la sensibilidad con los demás y por lo tanto ahí sí se requiere a dos. Es posible que a la empatía se ingrese por la simpatía y que en esa relación simpática pues avancemos. Cuando ocurre entre los dos, esa simpatía entre los dos, pues se convierte en empatía, que es un sentimiento muy importante y que yo tengo que terminar como de enlazar con otro que se habla mucho en lo que nos hace humanos, que es la empatía-compasión, en ese sentir empático al otro, saberse vulnerables, sabernos frágiles, saber que hay que cuidar esa sensación entre el uno y el otro. O sea que una empatía que no cuida, pues no es empatía, no podría hacerlo, porque una empatía para dañar es una pura contradicción, o una empatía para simplemente pasar sabroso, pues es una simpatía mutua. Y yo termino entonces, la empatía tiene que ir mucho más allá, es ese acoger para crecer juntos y para poder superar muchas cosas difíciles de la vida en compañía de alguien al que estamos y nos sentimos unidos. ¿Por qué es importante desarrollar la empatía? Y hablaste aquí de crecer juntos. ¿Qué otras razones encuentras para que tengamos todos presentes ese sentido de empatía? Es esencial entendernos como seres humanos, parece una obviedad. Los computadores se comunican entre sí mediante algoritmos, mediante códigos electrónicos, pero yo no conozco ningún computador que esté preocupado por el otro, o que Ujú, incluso se sí. sienta, que se sienta Mm, muy admirado por lo que el otro hace, o que tenga, sí. sí, alguna reacción de enfado. No, son códigos electrónicos, pero nosotros somos seres, yo así que tenemos una interioridad. Y esa interioridad, o podemos llamarla lo subjetivo, es esencial para que crezca el encontrarse con el otro. No es lo mismo estar al lado del otro que encontrarse con el otro. Podemos estar muy próximos al otro y sentirnos completamente distantes. Podemos estar lejanos geográficamente y podemos sentirnos próximos. Y sin esa proximidad no puede haber crecimiento, Santiago. Nuevamente yo, y en esto que es una reflexión, muchas veces dije nuevamente en mis pensamientos, que eran fruto de las lecturas, tengo que ser fruto de las lecturas que hacía, que uno es persona por otros
Y fíjate lo que quiero y lo que quiere expresar esa afirmación. No es lo mismo la transmisión de la vida biológica que le llamamos progenitores a la transmisión de la vida personal. Y eso ya exige un alguien, exige un tú. Pero uno no solamente es persona por otros, uno es persona con otros. También siempre usaba esta metáfora, podemos tener un hijo muy inteligente y llevarlo a una institución educativa de profesores mediocres, de alumnos mediocres. Si en 5 años hablamos de la inteligencia de ese niño, va a estar destruida, pero podemos tener lo contrario, un hijo no tan inteligente y llevarlo a un sitio donde hay profesores exigentes, pero humanos y donde hay acompañamiento de los estudiantes, de los demás. Y en 5 años hablamos de la inteligencia, para eso es la empatía. Y al final, si uno por alguna razón tiene un privilegio de ser superior en algo, que no es igual a la superioridad que es el ego, ser superior, pues tenderle la mano a lo inferior. Ahí está el valor de la empatía, es transmitir esa vida personal a otros, es crecer con otros y es ayudarle y servirle al otro desde un acogimiento, desde una aceptación y de un respeto con asombro, no de un respeto protocolario, de un respeto con asombro. Esa empatía nuevamente hay que verla como conexión real, una conexión de seres humanos que se valoran como tal, se aprecian como tal y se entienden vulnerables y necesarios el uno del otro. Y aquí quisiera que retomaras de nuevo el concepto que ya mencionaste hace un momento, que es el tema de la compasión. ¿Por qué es tan importante el sentido de compasión en la empatía? Y aparece otro concepto que creo que lo has mencionado, que es el de voluntad. Cuéntanos. Santiago, vamos primero por el sentimiento de la compasión. Lo trata bien bonito, entre otras, para quien esté interesado, la filósofa americana Martha Nussbaum, y hace una serie de reflexiones esenciales en cómo vivir la compasión y las reflexiones y las actitudes que están detrás de eso. Y hago una primera aclaración. No es lo mismo la compasión que la comprensión. Y esto es muy importante para quienes el día de mañana nos escuchen, porque hasta el sádico quiere comprender mejor a su víctima para hacerle más daño. Además, yo puedo comprender al otro simplemente por una razón netamente objetiva, como comprendemos el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Yo pues Mm. comprendo como comprendemos una ecuación matemática, ¿sí? Sí. Pero la compasión va más allá, es una comprensión para una ayuda eficaz, Ujú. de una de un tender la mano para superar alguna circunstancia que está viviendo ese otro ser, vulnerable. Y eso exige cuatro cuatro bases de pensamiento sobre el otro, que son esenciales. Sin ellas no se va a dar una verdadera compasión. También hay otra cosa que hago un paréntesis, es que sentimos conforme pensamos. Es decir, nuestros pensamientos son capaces de potenciar nuestros sentimientos. Me podría ahí quedar, ¿cierto? Pero hago también una Sí. aclaración, ¿cierto? Nosotros no sentimos susto y después pensamos el susto. No, primero pensamos el susto y luego lo sentimos, o sea, se acelera el corazón. Que Sí. lo que pasa es que ocurre en milisegundos. Entonces, esto es importante que lo entendamos porque nuestros pensamientos originan sentimientos. Y los pensamientos sobre la compasión implican a su vez cuatro bases, ¿sí? De razonamiento sobre el otro. Lo primero, yo las voy a poner fáciles y simples, pero pongamos el término como así se denomina, que es la imaginación ética. La imaginación ética es la capacidad de narrarse en la circunstancia del otro. No es lo mismo narrar una circunstancia que narrarse en esa circunstancia. Es casi que meterse en su historia. Yo que soy médico, no es lo mismo decirle al paciente, usted me acaba de decir que tiene un dolor abdominal, a sentir, a tratar de sentir lo que significaría padecer ese dolor abdominal. Y eso es imaginación ética. Muchas veces también lo dije, es como cuando
en una institución como la que yo dirigí, el Hospital Pablo Tobón Uribe, decía, mire, llegar un lunes a las 7 de la mañana y ver a una mujer de unos 34, 33 años, cabizbaja en una silla de espera. ¿Qué sería imaginación ética? Es ponerse a pensar qué tuvo que hacer ella para llegar aquí. Cuántas preocupaciones y angustias porque no tenía con quién dejar los hijos y la loncherita para ir al colegio. O sea, despertar esa imaginación ética es el principio para compadecer. Lo segundo es no cargar a la víctima o al que está sufriendo de la responsabilidad. Nuevamente este ejemplo, que yo sé que es doloroso, pero a una mujer la violan, ¿sí? Y nos sentimos impactados, pero alguien dice, es que mírela cómo iba vestida, mírela por qué se metió donde se metió, y hasta ahí llegó la compasión. Entonces, el no cargarle la responsabilidad de ese dolor, al menos en ese momento. Es posible que una persona, cuando está sufriendo algo, es consecuencia de alguna acción, pero de ella, una mala decisión. Pero si la cargamos en ese momento de esa mala decisión, no vamos a compadecer. Pongo otro ejemplo, es el paciente que llega con un cáncer de pulmón y le preguntamos que si fumó. Y entonces él posiblemente nos diga sí, entonces podríamos decir, pues bueno, ahí tiene la consecuencia. Ahí se acaba la compasión. Cero compasión, Entonces, sí. no cargar al otro con la responsabilidad. Lo tercero, y esto sí que es importante y suena lapidario, pero es también saberse que el día de mañana vamos a poder padecer la misma circunstancia. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Los dioses en general, salvo el dios cristiano, nunca padecieron lo que vivían los seres humanos. Los dioses griegos eran por allá en el Olimpo, solos allá, ¿cierto? Y miraban los padecimientos desde lejos, ¿sí? Es muy distinto a saberse que el día de mañana uno puede estar experimentando esa condición y puede sonar egoísta, pero en este caso despierta esa sensibilidad, esa pregunta si el día de mañana fuese yo, ¿cómo voy a superar esto? Y termina siendo importante. Y finalmente, esta cuarta cosa suena a su nombre raro y lo explico que se llama la eudaimonía, la simpatía extendida. La simpatía extendida es que todos los seres humanos nacemos con algo que se llama la estrechez de simpatía. Tenemos una dificultad realmente para relacionarnos con numerosas personas. Tratamos de meternos en un grupo donde nos sintamos identificados. El resto los excluimos. Y una compasión que es solo con el que es de la entraña, por llamarlo así, pues en cierto modo es un poco de egoísmo, ¿cierto? Y es lo natural. Yo me preocupo por los que son de mi cercanía, sí, pero la actitud compasiva tiene que ir mucho más allá. La actitud compasiva es la capacidad de extenderla a cualquier ser humano. Y eso exige nuevamente esa actitud de decir, hombre, también, aunque ya la volvimos como paisaje, ese sentirse semejantes. Yo muchas veces dije que es que lo que nos hace realmente humanos y lo que nos une es la fragilidad. Es la fragilidad del ser humano, no hay otra razón. Y en eso todos somos vulnerables. Así que Santiago, eso tiene que ver con la actitud de compasión. Andrés, ¿y qué hay de la voluntad? ¿Qué relación tiene con la empatía? Santiago, muy importante, pero para hablar de esa relación, primero definamos y reflexionemos sobre la voluntad. No es lo mismo un acto voluntario que un acto de la voluntad. Un perro tiene movimientos voluntarios y se desplaza como fruto de esa capacidad que tiene su cerebro. Muchos seres vivos, un aca, ¿sí? Un perro, un gato, tiene movimientos voluntarios. Pero para volver con el ejemplo del perro, puede sonar humorístico. No conozco ningún perro que piense y diga, porque sea un perro de esos guardianes, diga, hoy voy a cambiar mi recorrido para sorprender a los ladrones, que ya es una voluntad inteligentemente dirigida, Sí, ¿cierto? sí, Entonces hay que distinguir lo voluntario de la claro. voluntad, que ya implica un razonamiento profundo, ¿cierto? Una intencionalidad, no instintiva, sino una intencionalidad reflexiva.
Y hoy asistimos, tengo que decir, al fracaso de la voluntad, esto que hemos llamado el fenómeno de los millennials, que yo digo que eso no nos puede ocurrir a todos, es el gran fracaso de la voluntad. La voluntad sirve para tres cosas esenciales. Lo primero es para inhibir la impulsividad. Uno no puede hacer todo lo que se le venga a la cabeza. ¿Sí? Todos tenemos eh, una imaginación y llegan a nuestro cerebro una serie de pensamientos que uno dice, pero a mí, ¿por qué se me ocurrió esto? Algunas de esas ocurrencias pues serán positivas, pero otras son, digamos, malas ocurrencias. ¿Para qué sirve la voluntad? Para decir y para dejar crear una puerta adicional. Esta ocurrencia puede seguir adelante, esta ocurrencia hay que frenarla aquí. Entonces la voluntad sirve en primer lugar para inhibir los impulsos. Lo segundo, para lo que sirve la voluntad es para concentrarse y deliberar. No es la voluntad la que piensa, pero sin voluntad no se puede el ser humano centrarse y concentrarse. También para hacer una aclaración de esto, es más fácil dispersar a un niño que concentrarlo. Y si no hay concentración, no hay avance y no hay desarrollo de la personalidad, en el poder hacer énfasis en ciertas cosas y desechar otras que no importan, es esencial para la vida. Y sin duda lo tercero que hace la voluntad es para mantener el esfuerzo. Cuando uno quiere entrar en relación con el otro, fíjate que esa voluntad va a servir para muchas cosas. Primero, para apagar los juicios equivocados, los prejuicios, que es la primera cosa. Hay que darle al otro la posibilidad de conocerse, de darse a conocer y la posibilidad de conocer al otro. En la impulsividad no dejaría hacer eso, no dejaría hacer eso en una forma adecuada. Y ni se diga lo segundo que hablé de la voluntad, que es concentrarse para deliberar. Es tan sencillo como poderle prestar atención al otro, real atención. Nos hablan mucho de la importancia de la escucha activa, de la escucha empática. Ponle cuidado al otro, apaga tus pensamientos en ese momento y deja que entren a tu mente los pensamientos del otro. Y sin duda, para mantener una relación de largo plazo, que es la persistencia, o sea, la voluntad es esencial. Yo digo también, y esto pues es solo con fines pedagógicos. Hoy la libertad está hipertrofiada. Nadie quiere, como se gritó por allá, creo que en el año 68, prohibido prohibir. Entonces, entonces todo el mundo dice, a mí déjeme hacer lo que me dé la gana. Nadie tiene por qué entrometerse. Incluso Sí. ese concepto del libre desarrollo de la personalidad, que muchas veces es libertad para subdesarrollarse, para degradarse, pa- para, para destruirse, gracioso, Ajá. ¿cierto? Para ser cero empáticos, entre otras, Terrible, ¿no? ¿cierto? Sí, o sea, para destruir y destruirse, ¿cierto? Y la inteligencia, yo digo que hoy la gente es mucho más, los hijos de hoy son más inteligentes porque tienen mucho más estímulos, pero repito, el gran fracaso es el de la voluntad. El de no saber, por ejemplo, aplazar la gratificación, el no agotar la relación en un solo instante, sino el estar ahí para conocer. Así que es esencial en la formación del ser humano. Los griegos por eso hablaban de la virtud, ¿sí? Que es el uso inteligente de la voluntad. Y vir, todos sabemos que vir significa fuerza, fuerza. Entonces podemos también usar la palabra de ponle fuerza de voluntad, ¿cierto? Y la voluntad hay que entrenarla porque la voluntad no se desarrolla sino ejerciéndola, ¿sí? Conteniéndose. Total que el ser humano sin voluntad es un ser que es como una veleta, casi que ni siquiera una veleta, como una hoja al viento, que la llevan y la traen para donde vayan las corrientes y así no va a funcionar. Y entablar una verdadera relación, también yo he dicho, hombre, esto no está a un toque y a un instante, que es lo que nos están enseñando como los celulares. A un toque y a un instante estamos ya en contacto. No, las relaciones humanas requieren tacto y tiempo. Por lo tanto, ese tacto y ese tiempo exigen esa permanencia
permanencia de la voluntad. Incluso a mí me gusta mucho porque para empatar todo esto de la voluntad y la empatía exigen cortesía, y la palabra cortesía viene de cortejo, de cortejar, de dar rodeos en el buen sentido, de no ser directo. Uno con un cajero electrónico no tiene que cortejarlo, no tiene que preguntarle, bueno, tus teclas están hoy muy sensibles, ¿estás dispuesto a entregar el dinero que está en mi cuenta? El cajero simplemente es un autómata, un robot que apretamos y no tenemos por qué, no tenemos por qué darle rodeos y, repito, ser corteses con el cajero, pero con los seres humanos. Pero sabes que me haces acordar de algo. A veces que interactúo con ChatGPT, por ejemplo, yo le pongo por favor, gracias. Sí. Yo creo que a la máquina le importará cinco, pero yo creo que es también la actitud uno de ser al menos amable con alguien que te está ayudando o algo que te está ayudando. Sí, Al menos es un buen ejercicio con la máquina para aplicarlo con las personas, ¿no? estoy de acuerdo, sí, es muy triste, pues también habría que Sí, hacer la reflexión. Qué tan triste que sea el algoritmo el que lance un sí, saludo que es protocolario, porque no le nace del corazón. Yo no le nace del corazón. claro, Es, claro, eh, es algo de su programación. Incluso si está bien ejecutado y definido, pues nunca se va a ofuscar por mucho que uno le diga alguna claro. cosa indebida, pero con los seres Sí, sí, humanos sí. sí, ¿cierto? Con los seres humanos sí. Andrés, quería preguntarte, ya nos contaste en tu función como médico algunos casos donde has interactuado con pacientes y hay que tener cierta empatía y cierto manejo, pero no sé si tienes alguna historia en la que hayas sido protagonista o testigo de primera mano, donde hayas visto como la empatía en su máxima expresión o la carencia de empatía. Algo que nos puedas compartir. No, yo tengo muchas historias, Santiago, de una y de otra, y de la carencia de empatía arranquemos, que sería la antihistoria. En alguna ocasión me tocó prescindir y desvincular a un profesional, muy buen profesional del hospital, porque cuando le solicitaron que evaluara, y en este caso era un niño, no importa que hubiera sido un moribundo o adulto, a un niño, su justificación para no hacerlo es que el niño estaba críticamente enfermo y que se iba a morir. Y efectivamente el niño se murió y no se murió por la falta de ese procedimiento, pero yo muchas veces dije estando en el hospital que uno podía morirse de dos formas, o cuidado o descuidado, y podría morirse humanamente e inhumanamente. Y a él se le estaba pidiendo era que cuidara, no que resucitara. Y para mí eso fue una falta de empatía, y no solamente con ese niño, sino con ese grupo asistencial que estaba atendiendo esa situación y que estaba dando lo mejor de sí y que necesitaba posiblemente un concepto, un acompañamiento. Pero miles de historias tremendas, Santiago, no del hospital, sino de la falta de empatía, por ejemplo, en un servicio de urgencia o en un call center pidiendo una autorización para un servicio y que simplemente se conteste una negativa por una razón administrativa trivial y no por una razón de peso. Me tocó vivir, por ejemplo, en la pandemia, pacientes con COVID en espera de una autorización de un call center y no entender que había un ser humano y una familia sufriendo y que necesitaban era rapidez para decir siga esa atención. En el caso nuestro se la dábamos, pero era ver la palabra es la indolencia, porque la falta de empatía es la indolencia, o sea, el no reaccionar al dolor de los demás. Historias de empatía tengo muchísimas. Una positiva para no dejar únicamente las negativas. No se me olvida una noticia, Sí, me enteré por una red social, me llegó yo diría que yo diría que eso sería unos 10, 12 años, una niña en la costa Caribe que tenía una infección muy severa en su cara. Incluso fue dramático porque la fotografía, esta mamá en su desespero puso la fotografía en una red social y no se me va a olvidar que era un sábado,
yo no podía decir que era director del hospital en horario hábil y que en horario inhábil no era director del hospital. Yo me entero por esa red social de ese pedido de auxilio de esa mamá. Y para cortar el cuento, esa mamá y esa niña llegaron al día siguiente al hospital y había que ver esa mamá con esa gratitud. Además, uno no lo hace por gratitud, pero ella respondió con esa gratitud de haberse sentido protegida desde la distancia, ¿sí? Sí, Y tengo otra historia, Santiago. Yo estuve en un campo de estos de un ETCR, un campo de un espacio de estos de territorio de reconciliación con personas que habían dejado las armas y me fui a hablar con ellos por una invitación que en su momento me hicieron de la gobernación de Antioquia. Me preguntaron que si yo estaría dispuesto a ir y yo dije, yo como director del hospital quiero estar ahí y mirar cómo podemos trabajar con personas que hoy son vulnerables porque no tienen un arma en la mano, dejaron su poder, lo cual me parecía a mí un acto de enorme valentía porque era quedar en vulnerabilidad. Y había que ver estas personas diciendo cómo es que un director de un hospital como el Pablo Tobón casi que se atreve a venir, aquí. Y para mí fue una de esas experiencias bellísimas de la vida que podré contar, y no tanto por el orgullo personal, sino porque eso dejó un simbolismo también en el Hospital Pablo Tobón Uribe, y como una entidad que era esa agente de transformación social y de cómo la gente recibe positivamente eso, y de podernos abrazar y de poderle dar la mano desnuda, yo decía desnuda, a alguien que portó un arma y se sentía poderoso y ahora era frágil. esto que dices nos puede conectar con la siguiente pregunta y es cómo anteponer la empatía en nuestras reacciones frente a la lejanía de la persona, pues porque no es cercano a nosotros, frente a diferencias, a desacuerdos, frente a problemas o crisis. ¿Cómo anteponer la empatía? Yo, Santiago, tenía digamos, me hacía una reflexión y le decía a la gente lo siguiente: ¿cómo es de difícil callar a veces? Callar, cerrarse la boca, cuando uno cuando uno quiere decir algo y reaccionar. Pero le decía, hay una cosa que es mucho más difícil que callar y que tiene que ver con la respuesta a tu pregunta, que es acallarse, acallarse. Cesar los juicios del otro que es un misterio, del otro que yo desconozco su historia, que desconozco sus angustias, las razones por las cuales en un momento dado está reaccionando de la manera como está reaccionando. Sin ese acallarse, no es callar, repito, ese es difícil, acallarse. Sin ese cesar esos pensamientos que surgen, que son muchas veces fruto de los prejuicios. Interpretamos al otro desde nuestras experiencias, no desde lo que él ha vivido. A mí me gustaban los pequeños cuentos, así, que nos ayudaban a entender qué es eso de poner en la práctica, de ponerse en el lugar del otro. Y el cuentecito, porque el humor ayuda, era esto, ¿cierto? Y es que 2 tortugas atracaron a un caracol. Y el caracol se fue a poner el denuncio a la policía. Y la policía le dijo, narre los hechos. Y el caracol dijo, todo sucedió tan rápido. Desde la perspectiva del caracol, sí, Claro. Ujú. esa era su visión. Y no es fácil, es más fácil decirlo, Santiago, que hacerlo, Ujú. ¿cierto? Y exige disciplina. Otra vez, poner esa voluntad, porque por una razón de supervivencia, nosotros estamos haciendo en menos de un segundo, estamos haciendo juicios sobre el otro leyendo su rostro. Amigo, enemigo, extraño, de la entraña, eso se llama el extrañamiento, que es lo que experimenta el bebé o la bebé cuando la mamá la tiene o lo tiene cargado a los 8 meses de edad. Incluso llega
la mejor amiga y quiere cargar al bebé y a la bebé. Todo el mundo sabrá la historia, si no tenga hijos, que los bebés se aferran a la mamá y lloran. Ujú. Y esto, insisto, se llama el extrañamiento. El otro me supone, además sin objetividad ninguna, simplemente es una suposición, me supone una amenaza y yo por lo tanto lo rechazo. Usé muchas veces también la frase, un pasaje bellísimo del zorro y el principito, en el libro del Principito. El zorro le dice al principito, y arranca con esta frase, ya me la sé de memoria, Santiago. Le dice el zorro al principito, solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Y yo siempre hago el paréntesis, domesticar en latín no es esclavizar, domesticar viene del latín domus, que de ahí doméstico, que es ese techo, esa cubierta protectora donde yo no me siento amenazado. Y lo que el zorro le está diciendo al principito, no quiero sentir que tú eres una amenaza para mí, ni yo para ti, ¿cierto? Y él sigue diciéndole, los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Y es bellísimo, otra vez cierro el paréntesis, ahorita hablábamos de la instantaneidad que nos está mal generando el celular, pensamos que todo, como expresaba, está al toque y al instante, sin tacto y sin tiempo. Y le sigue diciendo, el zorro al principito, ¿sí? Los hombres compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Y él termina con esta frase bellísima: si quieres un amigo, domestícame. O sea, dame tiempo, dame Sí. el tiempo de conocerme. No tengas juicios ni prejuicios sin saber mi historia. Y empataba también con esto que es también bellísimo, un pensamiento bellísimo y profundo de Sófocles en su tragedia Antígona, que Sófocles afirma, muchos son los misterios, pero el mayor enigma es el hombre. Y si yo estoy frente a un Ujú. misterio, que no es lo misterioso es una verdad que se oculta para manipular, el misterio es esto que yo no conozco plenamente y por lo tanto exige una cautela, una precaución, un tacto, un contacto, un ir caminando lentamente, ¿cierto? Con despacio, para no herir, para no dañar. Es muy fácil dañar. Los caminos de equivocarse son muchísimo más variados y más amplios y más fáciles que los caminos de acertar. Hay que decirlo de Sí, esa manera. claro. Entonces, hay empatía, voluntad, ¿sí? Y esa necesidad de acallarse en los juicios del otro, que no es aceptar todo lo del otro tampoco, para que no se Ujú, vaya a entender, ujú. de una manera equivocada, pero la mayoría de las veces no tenemos tiempo para eso, Santiago. ¿Hay algún mensaje final que no hayas mencionado en esta conversación y que creas que es importante compartir? Quizás un mensaje que complemente esa idea de que con empatía se puede nutrir la vida. Yo voy a acudir a una historia que cuando la leí, es una pequeña historia del origen de la palabra persona, Santiago. Sí, la palabra persona era la forma como los griegos designaban a la máscara que usaban los actores que interpretaban las tragedias. ¿Sí? ¿Y por qué le decían persona? El actor tenía que aprenderse un libreto y se ponía la máscara, no para ocultarse. Ya voy a decir para qué. Pero ahí arrancamos una cosa bien bonita. La máscara no es la que ejecutaba ni la que actuaba la tragedia. Si no había alguien detrás que la hubiera estudiado, la máscara sola no tenía nada. O sea, ¿qué soy yo? ¿Cómo me he cultivado? Pero lo más bonito de la máscara es que la máscara estaba hecha de tal forma que la voz se ampliaba y se resonaba, porque los teatros griegos eran al aire libre y no había micrófono, no había quien amplificara la voz. Y la máscara hacía una labor de resonancia, de ahí la palabra que en latín y griego significa lo que es doble, persona, doble sonido. O sea, si no tienes nada dentro, no vas a sacar nada afuera. ¿Y por qué tiene que tu voz resonar? Porque tu voz va a llegar a otro. Y yo diría que
hoy hay mucho individuo y poco persona. Tenemos mucha conciencia de la individualidad y poca conciencia real del otro. El otro no como un objeto que me interesa porque me genera placer, porque tengo algún interés de algún tipo de pasar sabroso, ¿cierto? Sino el otro que realmente me interesa como ser humano. Y esa sería la forma como yo terminaría, ¿cierto? Nuevamente volviendo a recuperar ese sentido hermoso de la palabra persona. Insisto, mucho individuo hoy, poca persona. Hasta llamamos personal lo que no es personal. El computador personal, yo digo, es un computador individual. De personal poco, Sí. poco tiene. Y como dice Octavio Paz, decía o afirmaba, no hay yo, siempre es primero un tú. Sí, y siempre primero somos nosotros para que después haya yo, el entender que si yo no privilegio o no respeto a los demás, yo mismo estoy degradando mi vida, yo mismo estoy degradándome como ser humano. Andrés, muchas gracias por estar en Historias que Nutren. A ti, Santiago, para mí ha sido muy agradable este momento. Me estrecha la neurona, me pone a pensar y eso me ayuda también a crecer. Muchas gracias por haberme invitado a esta actividad que yo espero que nos nutra el alma y nos nutra el corazón y nos haga mejores seres humanos. Gracias por escuchar Historias que Nutren. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete en tu directorio de podcast preferido y ayuda a nutrir la vida de tus amigos y familiares compartiendo este podcast. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.